Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bueno es poder compartir con ustedes en este día y poder acercarnos a través de este medio y sobre todo a través de la palabra de Dios. Creemos que es fundamental poder, cierto, estar constantemente aprendiendo y recibiendo de lo que Dios tiene para nosotros a través de la Escritura. Quiero llevarte ahí al libro de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Y vamos a seguir hablando, cierto, de esta experiencia que tenemos con Jesús, cómo nos relacionamos con Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del testimonio personal. Vamos a hablar de ese testimonio que nosotros tenemos que entregar constantemente y sobre todo a quienes son los primeros que de alguna manera tenemos que compartir ese testimonio de la experiencia que hemos tenido con Jesús. Porque sí, todos tenemos algo que contar. Si tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, tenemos algo que contar. No es necesario que tengamos que conocer toda la escritura, no es necesario que tengamos primero que ir a un seminario para poder compartir de Jesucristo. Solamente haber vivido una experiencia con Jesús de salvación, hermanos, ya tenemos lo suficiente para empezar a compartir y ganar a otros para el Señor Jesucristo. Aquí en la palabra vamos a encontrarnos con una experiencia que nos muestra cómo de alguna manera el tener esta experiencia con Jesús puede ser tan motivante y que puede alcanzar rápidamente la vida de otros de los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, no dejemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a la palabra. Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y les trajo a Jesús. Mire qué tremenda experiencia de Andrés. Andrés es uno, dice, de los primeros que, bueno, él era primero discípulo de Juan el Bautista. Él es uno de esos dos que estábamos hablando los días anteriores, que habiendo sido discípulo de Juan el Bautista les puso en su corazón de que cuando vieran a Jesús, que cuando tuvieran una experiencia con Jesús, ahora ellos debían seguir a Jesús. Y precisamente eso estaba pasando. Ya ellos ya no estaban con Juan el Bautista, porque ellos ya habían visto a Jesús y Juan el Bautista les animó a que siguieran a Jesús y ahora estaban con Jesús. Son los mismos que le estaban diciendo a Jesús en los versículos anteriores que leímos: queremos estar contigo donde tú vives, donde tú estás. No queremos solo saber de ti, de lo que escuchamos o de lo que aprendimos, de lo que se nos enseñó. Queremos tener una experiencia más profunda contigo. Y fue tal esa experiencia que tuvieron con Jesús, fue tal esa experiencia del primer encuentro con Jesús, que en el corazón de Andrés se encendió un fuego evangelístico, un fuego apasionado por la obra del Señor. Por eso vamos a encontrar, cierto, que Andrés se va a convertir más adelante en la Escritura en uno de los primeros predicadores o evangelistas del Nuevo Testamento. Y dice: cuando una persona es transformada por el poder del Evangelio, se convierte inmediatamente en un testimonio viviente de la gracia y de la misericordia de Dios. Qué importante es esto, hermano, que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos convertimos en un testimonio vivo de la obra que Jesús puede hacer en la vida de una persona. Por eso es importante contar nuestro testimonio. Es importante hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros nos quedamos callados, no estamos mostrando lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos tremendos testimonios de conversión, de lo que Dios hizo en nosotros, de los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida, de la obra poderosa. Hay testimonios de hermanos que Dios los ha rescatado de lugares que no había posibilidad de ser rescatados humanamente, que Dios transformó vidas que era imposible que humanamente lo pudieran hacer. Dios ha cambiado vidas de personas que ni aún los centros de rehabilitación pudieron cambiar. Entonces hay testimonios poderosos en su vida y en mi vida. Cuando recibimos a Cristo, Él nos transformó, Él nos cambió. Sin duda hoy sigue haciendo esa obra en nosotros. No es que ya seamos perfectos, pero sí tenemos un testimonio poderoso cuando conocimos a Jesús, cuando nos acercamos a Jesús.
Y aún aquel que dice, bueno, yo siempre estuve en la iglesia, pero también tiene un testimonio poderoso, porque en algún momento tuvo que vivir su propia experiencia con el Señor Jesucristo. En algún momento tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo, porque todo esto tiene que ver con una relación personal con nuestro Señor Jesús. Y no tiene que ver solo que hayamos sido malos en el pasado para tener un buen testimonio hoy día. No, porque tiene que ver con la experiencia, con el acercarnos a Jesús. Y sin duda, todos tenemos algo que contar. Y Andrés lo entendió así, y Andrés lo recibió de esa manera, y por lo tanto él inmediatamente dice, de haber vivido esta experiencia con el Señor Jesucristo, él empezó a compartir a otros su testimonio de la obra que Jesús había hecho en su vida. Andrés era una persona que escuchó el mensaje, uno de los que había oído, ¿cierto?, a través de Juan el Bautista. Lo aceptó y él siguió a Jesús. Inmediatamente fue y buscó a la persona más cercana para compartir el Evangelio. ¿Y cuál era la persona más cercana para compartir el Evangelio? Dice su hermano Simón, ¿cierto? Mire, ¿y qué trascendental es esto? Porque cuando usted estudia la Escritura, usted ve que Andrés no tuvo mayor liderazgo. Andrés no tuvo una trascendencia como líder dentro de la iglesia. Sí, en su parte, es cierto que Dios le permitió poder entregar el Evangelio como ese evangelista que él se convirtió. Pero sí, mire, la primera persona que él ganó para el Señor Jesucristo se convirtió en el gran líder de la iglesia. Entonces, a veces, hermanos, no nos damos cuenta que con el testimonio que estamos entregando, estamos alcanzando personas que quizás van a ser de influencia positiva en el Evangelio para muchas personas. Entonces, no nos callemos el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y Andrés no necesitó ir a un seminario primero. No necesitó ir a una charla primero. No necesitó primero ir a un discipulado para comenzar a compartir la experiencia que había tenido con Jesús. Dice, inmediatamente, dice la Escritura, él fue y compartió el Evangelio con su hermano. Inmediatamente. Entonces, hermanos, nos damos cuenta acá lo importante que es poder, ¿cierto?, compartir el testimonio desde el primer día en que recibimos al Señor Jesucristo. Hay personas que piensan que tienen que pasar por un discipulado, hay personas que piensan que tienen que aprenderse los versículos de memoria, hay personas que piensan que tienen que estar años en la iglesia para recién compartir. Eso es un engaño. ¿Por qué no es así? Porque mientras usted está callado y no comparte, después que pasan los años, después que pasa el discipulado, después que pasa todo, sabe, usted no está acostumbrado a compartir. Por lo tanto, sigue siendo alguien que permanece en silencio. Entonces yo te animo a compartir el testimonio. El testimonio de Andrés es sencillo. Comenta su experiencia y la de su compañero. Hemos hallado al Mesías. Eso fue lo que él predicó. Lo que él dijo. Hemos encontrado al Mesías. Él encontró al libertador de libertadores. Ese era su testimonio. Era verdaderamente libre, libre de pecado, libre para poder hacer la voluntad de Dios, su Padre. Pero allí no terminó su testimonio. Andrés trajo a Pedro, a Jesús. Le presentó al libertador, al Salvador. Ese es el primer paso sencillo que se requiere de todo cristiano. Mire, no solamente le dijo a Pedro o a Simón, ¿cierto?, a su hermano, oye, mira, encontré a Jesús. No le dijo solo eso, sino que lo llevó donde estaba Jesús. Roguemos a Dios para que no perdamos ese primer amor, que es el que nos impulsa a anunciar a todas las personas las buenas nuevas. Pidamos para que Dios nos dé su sentir, amor, compasión y urgencia por los perdidos, para anunciarles las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No necesitamos planes complicados para hacer eso. Solo necesitamos amar verdaderamente a los que están cerca de nosotros y demostrarles el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aunque para nosotros es natural y obvio, hay mucha gente a nuestro alrededor que no saben de que existe un Dios que los ama y que los quiere bendecir. ¿Sabe? Esta misma experiencia que tú y yo hemos tenido con Jesús
No la podemos guardar solo para nosotros, sino que debemos compartirla con otros, para que otros puedan tener esa experiencia, para que otros puedan ser transformados, para que otros sean alcanzados por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te animo en este día a que te puedas desafiar a compartir tu testimonio, tu experiencia con Jesús. ¿Cuál es tu experiencia con Jesús? Que Dios nos bendiga.